Un Dios les bendiga a todos mis hermanos y amigos de Iglesia Vida para las Naciones, deseando que la presencia de Dios, que la paz de Dios bendiga sus vidas, que la gloria del Señor resplandezca sobre sus vidas. Yo quiero que en este momento, aparte de disponer unos minutos para escuchar una palabra que sé que viene de parte de Dios, también le demos gracias a Dios. Démosle gracias a Dios por su bondad, por su infinita misericordia. Porque aunque tus circunstancias actuales te hagan pensar que Dios se ha olvidado de ti, déjame decirte que no. Dios no se ha olvidado de ti, porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno y su misericordia y su fidelidad permanecen para siempre. Hoy quiero compartir con ustedes esta reflexión, este devocional, y lo he titulado Que tu fe en Dios sea más grande que tus miedos. Que tu fe en Dios sea más grande que tus miedos. Y yo quiero que reflexionemos bastante en esto, porque siempre vamos a tener este tipo de polos o de circunstancias, y es que dice la palabra que a cada uno de nosotros nos fue dada una medida de fe. Pero al mismo tiempo nosotros desde que nacemos empezamos a desarrollar, así como podemos desarrollar esa fe, también vamos a desarrollar muchos miedos. Yo creo que lo he compartido con algunos. Y es que al final vemos en la palabra que lo contrario a la fe no es la incredulidad. Lo contrario a la fe es el miedo, es el temor. Lo contrario a la fe es el miedo a fracasar, el miedo a perder. Y de hecho, si nosotros notamos cuando Pedro camina sobre el agua, cuando el apóstol Pedro camina, dice que camina sobre la palabra que Jesucristo le dio y que lo llamó. Pero él en un momento dudó y tuvo miedo. Y eso fue lo que hizo que se hundiera. Y por eso dice que vino Jesucristo y le rescató. Pero hay algo muy importante, dice también en Hebreos, que pongamos puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Por eso es muy importante que nosotros siempre tengamos puesto nuestra mirada, puesto nuestros ojos en Jesús. En Jesús, porque, y más sobre todo hoy en día, en estos tiempos, sí que se están viviendo cosas bastante complicadas en cuanto a la fe. Porque salen corrientes, porque salen cantidades de cosas que si nosotros no estamos bien cimentados en nuestro Señor Jesucristo, nos van a poner a dudar de la existencia y de todo lo que es Dios y lo que significa Dios para nuestra vida. Ahora, siempre de que nosotros nacemos vamos a desarrollar también muchos miedos. Acompañados a la fe, también vamos a tener miedos, vamos a tener temores, y desafortunadamente estos son los que por lo regular se desarrollan mucho más desde nuestra niñez. El miedo a perder, el miedo a fracasar, miedo a los animales, miedo a una cosa, miedo a la otra, y miedo. Y aún por lo regular los que nos rodean son los que al final desde niños nos terminan infundiendo mucho miedo. Y es muy importante, tú que me estás escuchando ahí, que tengamos cuidado con esto, porque los miedos siempre van a existir. Pero por eso es muy importante que tu fe en Dios sea mucho más grande que tus miedos. Que si estás emprendiendo en algo y no va a faltar la persona que te diga, no lo hagas. No lo hagas porque esto, porque lo otro, porque vas a perder, vas a fracasar. No, si tú sientes de parte de Dios que es el momento, hazlo. Porque el que te sostiene no es el vecino, el que te sostiene no es la persona que te critica. No, el que te sostiene es Dios. Y por eso es importante que tu fe en Dios sea más grande que tus miedos, porque a diario vamos a tener ataques del enemigo. A diario
vamos a tener circunstancias difíciles. Y es ahí donde nuestra fe va a tener la importancia necesaria para poder soportar y para poder resistir todos los dardos de fuego del maligno que dice la palabra, que van a llegar a diario, que a diario van a llegar dardos de fuego del maligno. Hay una frase que a mí me gusta mucho y es, alguien decía, el problema de Eva no fue hablar con la serpiente, el problema fue que habló demasiado con ella y la escuchó demasiado. El problema, mis amados hermanos, es no hablar con diferentes tipos de personas. El problema muchas veces es que le damos demasiada importancia a lo que esas personas dicen, o los escuchamos demasiado, y son personas que todo el tiempo están hablando de miedo, de temores, de fracasos, de cosas que definitivamente no nos sirven para nada, cosas que definitivamente no nos edifican. Y es ahí donde nosotros tenemos que cimentar nuestra vida en la palabra del Señor. Es ahí donde nosotros tenemos que cimentar nuestra vida en los principios bíblicos. Y hay algo que dice en Josué, y es que nosotros debemos de meditar todos los días, de día y de noche, en la palabra del Señor. Dice, meditando de día y de noche en la palabra del Señor, para que seas prosperado en todo aquello que emprendas. Esta es mi recomendación, mis amados hermanos. Meditar en la palabra del Señor, meditar en lo que son las escrituras, para alimentar todos los días esa fe, para cimentar y fortalecer la fe que ya tenemos, para que tu fe en Dios sea mucho más grande que tus miedos. Deseo que esta reflexión sea de mucha bendición para tu vida. Compártela, deseando que la paz de Dios bendiga su vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.